El Santo Padre acaba de llegar, ha sido recibido por el presidente Macron y su esposa, y en este momento una niña le entrega un ramo de flores de bienvenida, a la que el Santo Padre retribuye con un rosario. También un niño, Gabriel. De la misma manera, son 3 niños. Cada uno tiene un don para el Papa Francisco que, como hemos dicho, retribuye con un rosario bendecido por él. Saludamos también a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen a través de nuestro portal Vatican News. Mientras tanto, llegan 2 niños más, con lo cual hasta este momento son 5 pequeños los que están dando la bienvenida al Papa Francisco. Quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. También saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, CETEL Montevé de Alicante, España, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos de América, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en Venezuela, al igual que en Panamá y en El Salvador, Radio La Voz de María de Guayaquil. Soy Radio está aquí de Bogotá, Colombia, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta en los Estados Unidos de América, al igual que Catholic Faith Network de Estados Unidos y EWTN TV. Monsieur. El Santo Padre ya está haciendo su entrada en la sala del Palacio del Faro y los obispos, sobre todo, y todos los presentes lo reciben con un aplauso. Obispos a los cuales el Papa luego saludará personalmente. Bueno, ayer a la tarde el Papa decía, hablando de la tercera imagen de María, llevemos a los hermanos la mirada de Dios. Llevemos a Dios la sed de los hermanos. Difundamos la alegría del Evangelio. Esta es nuestra vida y es increíblemente hermosa a pesar de los esfuerzos y de las caídas. Oremos juntos a la Virgen que nos acompañe y nos proteja. Los jóvenes, como hemos dicho, también están presentes de diversos países, especialmente de los pueblos que se asoman a la orilla del Mediterráneo, el Mare Nostrum. Cargado de tanta historia y visitado por tantos santos y santas. Très Saint-Père, Monsieur le Président de la République, mes seigneurs, Santísimo Padre, Señor Presidente de la República, señorías, señoras y señores, queridos amigos, dice en su saludo de bienvenida al cardenal arzobispo de Marsella, Jean-Marc Avelin. Es un gran placer acogerlos esta mañana en el hermoso anfiteatro del Palacio del Faro para esta sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo de Marsella.
Gracias, señor presidente de la República, por honrar con su presencia a esta ciudad que usted ama en este día en que, al recibir al Santo Padre, pero también a los representantes de toda Francia y de todos los países mediterráneos, se encuentra precisamente en su vocación más profunda, la de ser puente que une el norte y el sur, Europa y el Mediterráneo, puerta de Oriente y puerta de Occidente. O como usted dijo, Santo Padre, durante el Ángelus del domingo pasado, puerta de la esperanza. Depuis 26 siècles, Marseille n'a cessé d'accueillir des femmes et des hommes venant de divers peuples des autres rives, les Phocéens, les Grecs, les Arméniens, les Italiens, les Pieds Noirs, dont je suis. Quisiera agradecer especialmente al alcalde de Marsella su acogida en este prestigioso lugar y el papel tan importante que la ciudad de Marsella han desempeñado en la organización de esta visita papal. En torno a usted, Santo Padre, se encuentran los obispos que han venido a participar en estos encuentros procedentes de las 5 orillas del Mediterráneo: África del Norte, Oriente Medio, Mar Negro, Balcanes y Europa Latina. Los debates mantenidos desde el miércoles por la tarde nos han permitido conocer mejor todos los encuentros de Bari y Florencia y afrontar juntos los grandes desafíos de nuestra misión pastoral al servicio de los pueblos del Mediterráneo. L'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la Mer Noire, les Balkans, l'Europe latine. Nos échanges depuis mercredi soir nous ont permis de continuer à mieux nous connaître après nos rencontres de Bari et de Florence et d'aborder ensemble les grands défis de notre mission pastorale au service des peuples de la Méditerranée. Nous sommes tous très heureux. Estamos todos muy felices de que hayan podido unirse a nosotros para rezar y reflexionar, para animarnos y mostrarnos el camino a seguir. El Mediterráneo se enfrenta a muchos retos. En la asamblea hay también jóvenes, estudiantes y jóvenes profesionales procedentes de los mismos países, pero de todas las confesiones y religiones, que han sido invitados a venir a trabajar durante una semana en Marsella para ayudar a los obispos a afinar sus análisis de la situación y a examinar las iniciativas concretas que hay que tomar. Qui sont actuellement confrontés à des drames très éprouvants, que ce soit à cause de guerres ou de catastrophes naturelles. Le Maroc, la Tunisie. Esta mañana nos llenamos de compasión por los países que afrontan tragedias muy difíciles, ya sea a causa de guerras o de catástrofes naturales. Marruecos, Túnez, Libia, Irak, Siria, Turquía, Ucrania, Armenia, por citar solo algunos. A nuestra asamblea asisten no solo el presidente de la República Francesa y algunos de sus ministros, sino también políticos locales y nacionales, a los que saludo con gratitud, en particular a los presidentes de la región, del departamento y de la metrópoli, que han contribuido significativamente a la preparación de este gran acontecimiento. De malnutrition, d'éducation, d'accès à l'eau et d'autres. Qu'il me soit permis aussi de remercier tout particulièrement les mécènes qui nous ont aidés à réaliser non pas un Marseille en grand, Monsieur le Président. Quiero dar las gracias especialmente a los patrocinadores que nos han ayudado a crear no solo una Marsella grande, señor presidente, sino para estos días excepcionales una Marsella a gran escala, a escala mundial.
Y antes dijo que quería señalar la presencia en esta asamblea de miembros del cuerpo diplomático, numerosos en Marsella, y de actores de la sociedad civil comprometidos al servicio de los pueblos del Mediterráneo, en particular en los temas de la malnutrición, la educación, el acceso al agua y muchos otros ámbitos de acción concreta. Anoche, el festival, recuerda, estuvo marcado por la organización de un gran banquete solidario que acogió a cerca de 600 personas en situación precaria para una comida ofrecida por varios restaurantes de la ciudad y servida por voluntarios de numerosas asociaciones. Nous avons bien compris, Très Saint-Père, que ce déplacement à Marseille, axé sur la Méditerranée. Por último, la gran mayoría de los obispos franceses están presentes en esta asamblea. Sabemos, Santísimo Padre, que este viaje a Marsella centrado en el Mediterráneo no es para usted un viaje oficial a Francia. Pero como le dije recientemente, Francia, a través de sus obispos y de un buen número de peregrinos, se complace en venir a rezar con usted, escucharlo y aprender a mirar con usted el Mediterráneo, tomando conciencia de las tragedias que aquí ocurren y reflexionando sobre la responsabilidad de nuestro país hacia esta parte del mundo que forma parte de su historia y de su geografía. Envers la France, à travers Marseille, en nous aidant à regarder avec vous la Méditerranée, Très Saint-Père, soyez profondément remerciés. Santo Padre, querido Papa Francisco, ahora veremos con usted un breve vídeo que relata algunos de los momentos más destacados de esta semana y después escucharemos a un obispo y a una joven compartir las conclusiones de nuestro trabajo y sobre todo lo escucharemos a usted. Una vez más, en nombre de todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Son las palabras de saludo y de bienvenida del cardenal arzobispo de Marsella, Jean-Marc Avelin. Dans lesquels l'Église est haute sur tous les pays de la Méditerranée. Peut-être par la création, si vous en étiez d'accord, d'une conférence ecclésiale de la Méditerranée. Il faut que nous trouvions des moyens. Está hablando de la posibilidad de la creación de una conferencia episcopal del Mediterráneo, si el Papa lo considerará oportuno. Au nom de tous, Très Saint-Père, merci infiniment de votre présence parmi nous. Elle est un immense encouragement à tous les artisans de paix, dont beaucoup sont ici avec nous ce matin. Grazie, Santo Padre. Muchas gracias, Santo Padre, por haber venido a estar con nosotros aquí esta mañana. El mismo cardenal recordó que no se trata de una visita oficial a Francia y que sin embargo el presidente ha querido estar presente con algunos de sus ministros y con numerosas autoridades también locales, especialmente de Marsella. Ahora están mostrando este breve vídeo que resume la importancia de los pueblos que se asoman al Mediterráneo y de los trabajos que se hacen con ocasión de estos encuentros. Invochiamo lo Spirito Santo. Y lo han hecho también con palabras del Papa Francisco, quien ha pedido que con la ayuda del Espíritu Santo se puedan construir relaciones nuevas entre los hermanos, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Padre, y también, por supuesto, los pueblos del Mediterráneo con sus diversidades culturales, históricas, que se asoman todos a un mismo mar, el Mare Nostrum.
las ruinas de sus vestigios, de su larga historia y su cultura aún hoy presente. Que la Virgen María, la estrella del mar, decía el Papa, nos conduzca a la fidelidad a su Hijo Jesucristo. Y ahora los síntesis de los trabajos y las cuestiones de parte de un obispo y de un joven. Nous accueillons maintenant Maria Serena Bonazzi del Pochetto, qui est italienne et vient nous parler de ce qui s'est vécu cette semaine lors de ces rencontres entre les jeunes et les évêques du bassin méditerranéen. Tomará la palabra Maria Serena, una joven italiana. Buongiorno Santo Padre. Buenos días, Santo Padre. Io mi chiamo Maria Serena, sono italiana, ma è da 2 anni che vivo in Me llamo María Serena, soy italiana, aunque vivo en Grecia desde hace 2 años Ora vivo ad Atene. con la comunidad del Papa Juan XXIII, primero en Lesbos y ahora vivo en Atenas. Che ha deciso di accogliere sotto il proprio tetto e di condividere la vita con En chi si Atenas trova vivo en una casa de acogida, in particolare in questo momento viviamo con persone migranti. una familia que ha decidido acoger bajo su techo y compartir la vida con los más necesitados. Siamo medici, psicologi. En concreto, ahora vivimos con un grupo de inmigrantes. Semplicemente offrire all'altro No somos quello che profesionales, no somos médicos, psicólogos, ni nada por el estilo. Però è forse proprio questa la chiave. Así que lo que podemos hacer es simplemente ofrecer al otro lo que somos, Estando con chi è povero, con ci todas si rende nuestras conto che siamo limitaciones, poveri pero anche quizá noi. ahí está la clave, Tutti abbiamo delle povertà. tratarnos E tutti realmente como abbiamo bisogno hermanos. degli altri. Abbiamo bisogno di condividere ciò che siamo, senza grandi discorsi. Todos tenemos senza nuestras dover aver pobrezas y necessariamente tenemos titoli necesidad de o compartir competenze lo que particolari, somos sin grandes semplicemente discursos. accogliendoci a vicenda. Come lei ha detto, Santo Padre, nella sua visita all'isola di Lesbo, Acogiéndonos respingere i poveri unos a otros. significa Como usted dijo, respingere la Santidad, pace. en su visita a la isla de Chi Lesbos, respinge i poveri, chi respinge i fratelli, rechazar a los pobres es rechazar la paz. e direi chiude le porte. Quien rechaza a los pobres, quien rechaza a sus hermanos, rechaza la paz y yo diría, cierra las puertas y rechaza el espíritu. Lasciamo scorrere lo spirito. Quando respingiamo gli altri, quando chiudiamo le Una cosa porte, hermosa que he quando experimentado en, costruiamo muri e en estos barriere, días, una frase que chiudiamo llevo le dentro de porte mí non es solo ai precisamente nostri esta, fratelli, que ma fluya anche el allo espíritu. a Dio. Cuando rechazamos a los demás, cuando cerramos las puertas, construimos muros y barreras, cerramos las puertas no solo a nuestros hermanos y hermanas, sino también al Espíritu, a Dios. Y en estos días he visto realmente que dentro de cada persona está el Espíritu actuando. Aunque todos nosotros, jóvenes y obispos que estamos aquí, procedemos de ambientes muy diferentes, de cada uno he recibido un testimonio de personas que tienen esperanza y dejan que el Espíritu actúe en ellos, cada uno de una manera específica y maravillosa. Un pequeño milagro he visto en estas reuniones. En pocos días, además de trabajar y elaborar propuestas, se construyó la fraternidad. Una fraternidad que toca las 5 orillas del Mediterráneo. El Mediterráneo ya no es solo un cementerio, es un verdadero escenario de crímenes contra la humanidad y esto hay que gritarlo con fuerza, gritarlo fuerte sin perder la esperanza, porque como he dicho, hay muchos signos de esperanza y esta asamblea es un ejemplo de ello. Por tanto, no debemos tener miedo, dejemos que fluya el Espíritu, difundamos la esperanza y ayudémonos a hacerlo, porque solo si tienen esperanza se sentirán movidos a encontrarse, dialogar y comprometerse concretamente. Gracias.
María Serena, italiana que vive en Grecia, acaba de saludar al Papa Francisco tras expresarle lo vivido. Maria Serena Bonazzi del Pochetto. Alors nous accueillons maintenant son Excellence Monseigneur Y ahora es Alan el Dodaj, turno archevêque de Tirana Durrës en Albanie. del arzobispo de Tirana Durrës, Caro Santo Padre, Ariando Yai. dall'abisso più profondo del Mediterraneo, Santidad, querido tempo della Papa, dittatura comunista, desde el abismo más quando profundo ero del ancora Mediterráneo, ragazzino, io, Ariandò, dai vescovi di Tirana en Durazzo, tiempos de la dictadura comunista, cuando yo era niño, experimenté de primera mano la salida a la luz de la esperanza. Nací en 1977 en Albania. 10 años antes de mi nacimiento, mi país, por constitución, se había declarado ateo y las iglesias habían sido destruidas, sí. Dios había sido borrado en todos sus signos visibles. Por esta razón crecí sin ninguna referencia religiosa. Solo vi a mi abuela rezando el rosario delante de un granero, donde descubrí por primera vez que había una iglesia. El abuelo también rezaba, siempre en secreto, a escondidas. Mi infancia se caracterizó por mucha pobreza, miseria e ideología. Junto a esto, para nuestras familias existía el miedo a ser detenidos y llevados a los campos de concentración o a las prisiones del régimen. Mi tío, el hermano de mi mamá, fue detenido. Toda Albania era como un campo de concentración al aire libre. Nosotros vivíamos la sinodalidad que hoy nos ha traído el don de la fraternidad. La grande Santa Madre Teresa portava nel mondo la sinodalità. La gran Madre Teresa llevaba la sinodalidad. Después de la caída del comunismo, también yo, con 16 años, emigré a Italia, donde he vivido durante varios años. En mi experiencia de emigrante, Dios me ha superado con su generosidad a través de los encuentros providenciales que he tenido. Me ha hecho redescubrir la fe con el bautismo y a través de un camino de fe vivido con los chicos de la Inmaculada, descubrí la vocación al sacerdocio. Estoy muy agradecido al Señor y a la Virgen por su presencia y su apoyo en todas las circunstancias de mi vida, que siempre y también ahora como obispo siguen dándome. María es siempre la Stella Maris. Ella es la reina de la paz. Y donde está ella siempre hay paz. Todavía hoy en el Mediterráneo hay muchas personas que viven en situaciones difíciles. También hay muchas distancias, las que afrontan nuestros hermanos migrantes, las que marcan las experiencias de nuestros pueblos desde el punto de vista social y económico, desde el punto che custodiscono nel loro cuore, la quale dona loro il coraggio di affrontare tanti sacrifici e barriere. Ci sono anche delle distanze positive. Sobre todo son portadores de la gran esperanza que custodian en su corazón y que les da a ellos el valor de afrontar tantos sacrificios y barreras. Hay tantas distancias también y hay distancias positivas relacionadas con la riqueza de la diversidad cultural y espiritual de nuestros pueblos. En estos días en Marsella, como iglesias y como creyentes del Mediterráneo, lo hemos visto. Che uno sguardo positivo, gioioso e carico di speranza sulla realtà
ci rende testimoni credibili dello stile di Dio. Desde el punto de vista social y económico, los migrantes traen consigo no solo tantas pruebas, sufrimientos y violencias soportados, sino sobre todo portadores de la gran esperanza. Permettendo un incontro tra vescovi e giovani, fa nascere una speranza. Gli anziani avranno i sogni e i giovani visioni. La experiencia de los encuentros mediterráneos es profética porque al permitir un encuentro entre obispos y jóvenes da lugar a la esperanza. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. La frescura de las intuiciones de los jóvenes permitió a los obispos expresar sus sueños y las palabras de los obispos dieron más concreción a las visiones de los jóvenes. Y en este sentido, pensamos que sería oportuno continuar los encuentros del Mediterráneo, abriéndonos cada vez más a la alteridad y a la diversidad, persiguiendo esta perspectiva sinodal que usted, Santo Padre, nos ha indicado como el estilo eclesial de nuestro tiempo. Gracias. Y ahora el Santo Padre ofrecerá este tercer discurso de su 44º viaje apostólico, en esta ocasión a Marsella. Este sería el discurso que permea todo este viaje en la conclusión de los encuentros del Mediterráneo. Signor Presidente della Repubblica, cari fratelli vescovi, illustri sindaci e autorità che rappresentate città e territori bagnati dal mar Mediterraneo. Señor Presidente de la República, queridos hermanos obispos, distinguidos alcaldes y autoridades, representantes de las ciudades y territorios bañados por el mar Mediterráneo, amigas y amigos todos. Los saludo cordialmente, agradecido con cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación del cardenal Abelín para participar en estos encuentros. Gracias por su trabajo y por las valiosas reflexiones que han compartido. Después de Bari y Florencia, el camino del servicio a los pueblos mediterráneos avanza. También aquí, responsables eclesiásticos y civiles están juntos, no para tratar intereses recíprocos, sino animados por el deseo del cuidado del hombre. Gracias porque lo hacen con los jóvenes presentes y futuro de la Iglesia y de la sociedad. La ciudad de Marsella es muy antigua, fundada por navegantes griegos procedentes de Asia Menor. El mito la remonta a la historia de amor entre un marinero emigrado y una princesa del lugar. Desde sus orígenes, nonostante le difficoltà, la convivialità è possibile ed è fonte di gioia. Marsella nos dice que a pesar de las dificultades, la convivencia cordial es posible y es fuente de alegría. En el mapa entre Niza y Montpellier casi parece dibujar una sonrisa y me gusta considerarla así, como la sonrisa del Mediterráneo. Quisiera proponerles algunas reflexiones en torno a tres realidades que caracterizan a Marsella: el mar, el puerto y el faro. El mar. Una multitud de pueblos ha hecho de esta ciudad un mosaico de esperanza, con su gran tradición multiétnica y multicultural, representada por más de 60 consulados presentes en su territorio. Marsella, a su vez, es una ciudad plural y singular, ya que su pluralidad, fruto de su encuentro con el mundo, es lo que hace singular su historia.
A menudo oímos decir hoy que la historia mediterránea es un entramado de conflictos entre civilizaciones, religiones y visiones diferentes. No ignoremos los problemas, pero no nos dejemos engañar. Los intercambios que han tenido lugar entre los pueblos han hecho del Mediterráneo una cuna de civilización, un mar rebosante de tesoros, hasta el punto de que, como escribió un gran historiador francés, no es un paisaje, sino innumerables paisajes, no un mar, sino una sucesión de mares. Desde hace milenios, todo ha confluido hacia él, enredando, enriqueciendo su historia. El Mare Nostrum es un espacio de encuentro entre las religiones abramíticas, entre el pensamiento griego, latino y árabe, entre la ciencia, la filosofía y el derecho, y entre muchas otras realidades. Ha transmitido al mundo el alto valor del ser humano dotado de libertad, abierto a la verdad y necesitado de salvación, que ve el mundo como una maravilla por descubrir y un jardín por habitar, en el signo de un Dios que hace alianzas con los hombres. Un gran alcalde percibió el Mediterráneo no como una cuestión de conflicto, sino como una respuesta de paz. Es más, como el principio y el fundamento de la paz entre todas las naciones del mundo. En efecto, dijo, la respuesta es posible si consideramos la común vocación histórica y, por así decirlo, permanente, que la providencia ha asignado en el pasado, asigna en el presente y, en cierto sentido, asignará en el futuro a los pueblos y naciones que viven a orillas de este misterioso lago Tiberíades ampliado que es el Mediterráneo. Lago de Tiberíades o Mar de Galilea, lugar en el que en tiempos de Cristo se concentraba una gran variedad de pueblos, tradiciones y cultos. Justo allí, en la Galilea de los gentiles, atravesada por la vía del mar, se desarrolló la mayor parte de la vida pública de Jesús. Un contexto multiforme y en muchos sentidos inestable, fue el lugar de la proclamación universal de las bienaventuranzas en nombre de un Dios Padre de todos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Era también una invitación a ensanchar las fronteras del corazón, superando las barreras étnicas y culturales. Y aquí pues la respuesta que viene del Mediterráneo. Este permanente mar de Galilea invita a oponer a la división de los conflictos la convivialidad de las diferencias. El Mare Nostrum, en la encrucijada entre norte y sur, este y oeste, concentra los desafíos del mundo entero, como atestiguan sus 5 costas, sobre las cuales ustedes han reflexionado: norte de África, Oriente Próximo, Mar Negro, Egeo, Balcanes y Europa Latina. Es un frente de retos que atañe a todos. Pensemos en el desafío climático, en el que el Mediterráneo representa un hotspot donde los cambios se dejan sentir con mayor rapidez. Qué importante es cuidar la macchia mediterránea, tesoro único de biodiversidad. En resumen, este mar, entorno que ofrece un enfoque único de la complejidad, es un espejo del mundo y lleva en sí mismo una vocación global a la fraternidad, único camino para prevenir y superar los conflictos. Hermanos y hermanas, en el actual mar de conflictos, estamos aquí para reconocer el valor de la contribución del Mediterráneo y que vuelva a ser un laboratorio de paz, porque esta es su vocación: ser un lugar donde países y realidades diferentes se encuentren sobre la base de la común humanidad que todos compartimos, y no de ideologías contrapuestas.
e aderenti alla realtà. En efecto, el Mediterráneo no expresa un pensamiento uniforme e ideológico, sino un pensamiento polifacético y adherido a la realidad, un pensamiento vital, abierto y conciliador, un pensamiento comunitario. Cuánta necesidad tenemos de él en la coyuntura actual en la que nacionalismos anacrónicos y beligerantes quieren acabar con el sueño de la comunidad de naciones. Pero recordémoslo, con las armas se hace la guerra, no la paz, y con la ambición de poder se vuelve al pasado, no se construye el futuro. ¿Por dónde empezar, pues, para que la paz eche raíces? A orillas del mar de Galilea, Jesús comenzó por dar esperanza a los pobres, proclamándolos bienaventurados, escuchó sus necesidades, curó sus heridas, les anunció ante todo la buena nueva del reino. Es desde el grito de los últimos, a menudo silencioso, que debemos partir de nuevo, no de los primeros de la clase que, aun estando bien, levantan la voz. Comencemos de nuevo, iglesia y comunidad civil, de la escucha de los pobres que se abrazan, no se cuentan, porque son rostros, no números. Sta nell'accogliere, non nel nasconderli, nell'integrarli. El cambio de tono en nuestras comunidades radica en tratarlos como hermanos cuyas historias debemos conocer y no como problemas fastidiosos. Radica en acogerlos, no en esconderlos, en integrarlos, no en desalojarlos, en darles dignidad. Hoy el mar de la convivencia humana está contaminado por la precariedad, que hiere incluso a la espléndida Marsella. Y donde hay precariedad, hay criminalidad. Donde hay pobreza material, educativa, laboral, cultural y religiosa, se allana el terreno de las mafias y de los desafíos ilegales y de los tráficos ilegales. El compromiso de las instituciones no es suficiente, se necesita una sacudida de conciencia para decir no a la ilegalidad y sí a la solidaridad, que no es una gota en el océano, sino el elemento indispensable para purificar sus aguas. De hecho, el verdadero mal social no estriba tanto en el crecimiento de los problemas, sino en el declive de la atención. Facile prede della criminalità e della prostituzione? Chi si prende carica? Chi è vicino alle persone schiavizzate da un lavoro che dovrebbe rendere? ¿Quién se hace cercano hoy en día a los jóvenes abandonados a su suerte, presa fácil de delincuencia y prostitución? ¿Quién está cerca de las personas esclavizadas por su trabajo, que deberían hacerlas más libres? ¿Quién se ocupa de las familias asustadas, temerosas del futuro y de traer nuevas criaturas al mundo? ¿Quién escucha los gemidos de los ancianos solos, que en lugar de ser valorados son aparcados con la perspectiva falsamente digna de una muerte dulce, pero que en realidad es más salada que las aguas del mar? ¿Quién piensa en los niños no nacidos rechazados en nombre de un falso derecho al progreso, que es un cambio, un retroceso en las necesidades del individuo? Confundir a los niños con los perritos. He visto en la plaza de San Pedro cochecitos donde pensaba que había niños y no, había perritos. ¿Quién mira con compasión, más allá de sus propios intereses, para escuchar los gritos de dolor que se elevan desde África del Norte y Oriente Próximo? ¿Cuántas personas viven inmersas en la violencia y sufren situaciones de injusticia y persecución? Pienso en tantos cristianos a menudo obligados a abandonar sus tierras
o a habitarla sin que se les reconozcan sus derechos, sin gozar de plena ciudadanía. Por favor, comprometámonos para que los que forman parte de la sociedad puedan convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Y luego hay un grito de dolor que es el que más retumba de todos y que está convirtiendo el Mare Nostrum en Mare Mortum. El Mediterráneo, de cuna de la civilización en tumba de la dignidad, es el grito sofocado de los hermanos y hermanas migrantes al que quisiera dedicarles atención reflexionando sobre la segunda imagen que Marsella nos ofrece, la de su puerto. El mar, el puerto. El puerto de Marsella durante siglos ha sido una puerta abierta de par en par al mar, a Francia y a Europa. Desde aquí muchos han partido al extranjero en busca de trabajo y de futuro. Marsella es un gran puerto y tiene una gran puerta que no se puede cerrar. Varios puertos mediterráneos, en cambio, se han cerrado y dos palabras han resonado alimentando los temores de la gente: invasión y emergencia. Pero quien arriesga su vida en el mar no invade, busca acogida. En cuanto a la emergencia, el fenómeno migratorio no es tanto una urgencia momentánea, un proceso que coinvolge attorno al Mediterraneo tres continenti. Un proceso que involucra a tres continentes en torno al Mediterráneo y que debe ser gobernado con sabia clarividencia, con una responsabilidad europea capaz de afrontar las dificultades objetivas. Estoy mirando aquí el mapa, Chipre, Grecia, asomados al Mediterráneo. El Mare Nostrum grida justicia. El Mare Nostrum clama justicia, con sus riberas resumantes de opulencia, consumismo y despilfarro por un lado y de pobreza y precariedad por otro. También en este caso el Mediterráneo es un espejo del mundo, con el sur volviéndose hacia el norte, con tantos países en vías de desarrollo, afligidos por la inestabilidad, los regímenes, las guerras y la desertificación, que miran a aquellos acaudalados en un mundo globalizado, en el que todos estamos conectados, pero en el que las diferencias nunca habían sido tan profundas. Sin embargo, esta situación no es una novedad de estos últimos años, ni es este Papa, ha venido del otro lado del mundo, el primero en advertirla con urgencia y preocupación. Si era da poco concluso il Concilio Vaticano II e San Pablo VI nell'enciclica. Se había concluido desde hacía poco el Concilio Vaticano II y San Pablo VI. En su encíclica Populorum Progressio escribía: trasale davanti a questo grido di angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. Los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante esta crisis de angustia y llama a todos para que respondan con amor al llamamiento de sus hermanos. Dovere di giustizia sociale, cioè il deber de solidaridad en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los países en vías de desarrollo. Deber de justicia social, enderezando las relaciones comerciales defectuosas entre pueblos débiles y pueblos fuertes. Deber de caridad universal, con la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros.
A la luz del Evangelio y de estas consideraciones, Pablo VI en 1967 insistió en el deber de hospitalidad sobre el cual escribió: no insistiremos nunca demasiado. 15 años antes, Pío XII, Pío XII, había animado a ello escribiendo que la familia de Nazaret, desterrada, Jesús, María y José, migrantes a Egipto, son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes y peregrinos de todos los tiempos y lugares, y de todos los prófugos de cualquier condición que por miedo a las persecuciones o acuciados por la necesidad se ven obligados a abandonar la patria, a los parientes queridos, para dirigirse a tierra extranjera. Los emigrantes deben ser acogidos, protegidos, promovidos. Si no, acogido, acompañado y protegido. Este es el estilo de lo que hay que hacer con los migrantes. È vero che non è facile avere questo stile. Es verdad que no es fácil tener este estilo. Pero il criterio principale non può essere il mantenimento del proprio benessere, bensì la salvaguardia della dignità umana. Coloro che si rifugiano da noi non vanno visti come un Quienes se refugian con nosotros no deben ser vistos como una carga que hay que llevar. Si los vemos como hermanos, se nos manifestarán sobre todo como dones. Dejémonos conmover por la historia de tantos hermanos y hermanas nuestros en dificultad, que tienen derecho tanto a emigrar como a no emigrar. Y no nos encerremos en la indiferencia. La historia nos llama a una sacudida de conciencia para evitar un naufragio de civilización. Ciertamente el futuro no estará en la cerrazón, que es la vuelta al pasado, un retroceso en el camino de la historia. Contra la terrible lacra de la explotación de los seres humanos, la solución no es rechazar, sino garantizar en la medida de las posibilidades de cada uno un amplio número de entradas legales y regulares, sostenidas gracias a una acogida justa por parte del continente europeo en el marco de la cooperación con los países de origen. Decir basta, por el contrario, cerrar los ojos, intentar salvarse a sí mismos ahora se convertirá en una tragedia mañana, cuando las generaciones futuras nos agradecerán si habremos sido capaces de crear las condiciones para una imprescindible integración, mientras que nos culparán si solo habremos fomentado una asimilación infecunda. La integración es laboriosa, pero de amplias miras, prepara el futuro, que nos guste o no, será juntos o no lo será. La asimilación que no tiene en cuenta las diferencias y permanece rígida en sus propios paradigmas, deja en cambio que la idea prevalezca sobre la realidad y compromete el futuro, aumentando las distancias y provocando la formación de guetos que provoca hostilidad e intolerancia. Necesitamos la fraternidad como el pan. Rivela una radice legata alla nutrizione e al sostentamento. Sotterremo noi stessi solo nutrendo di speranza i più deboli, accogliendoli come fratelli. Non dimenticate l'ospitalità. Nos sostendremos a nosotros mismos solo alimentando de esperanza a los más débiles, acogiéndolos como hermanos. No se olviden de practicar la hospitalidad. Nos recuerda la Escritura. Los 3 deberes de la caridad.
assistere l'orfano e assistere lo straniero, il migrante. A tale proposito, il porto di Marsella En este sentido, el puerto de Marsella secondo la tradizione, es también una puerta de la fe. Según la tradición, los santos Marta, María y Lázaro desembocaron aquí y sembraron el Evangelio en estas tierras. La fe viene del mar, como evoca la sugestiva tradición marsellesa de la Candelaria. Con su procesión marítima, Lázaro en el Evangelio es el amigo de Jesús, pero también es el nombre del protagonista de una parábola suya muy actual, que nos abre los ojos ante desigualdad, que corroe la fraternidad y nos habla de la predilección del Señor por los pobres. Nosotros cristianos que creemos en el Dios hecho hombre, en el hombre único e inimitable que a orillas del Mediterráneo se presentó como camino, verdad y vida, no podemos aceptar que se cierren los caminos del encuentro. No podemos aceptar que la verdad del Dios dinero prevalezca sobre la dignidad humana, que la vida se convierta en muerte. La Iglesia, confesando que Dios es Jesucristo, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Adora a Dio e serve i Cree con San Juan Pablo II que su camino es el hombre. Adora a Dios y sirve a los más frágiles que son su tesoro. Adorar a Dios y servir al prójimo, esto es lo que cuenta, no la relevancia social o la importancia numérica, sino la fidelidad al Señor y al hombre. Falta poco, disculpen. Este es el testimonio cristiano. E tante volte è pure eroica. Penso ad esempio a Jean-Charles de Foucault, que muchas veces es incluso heroico. Pienso, por ejemplo, en Jean-Charles de Foucault, el hermano universal, con los mártires de Argelia, pero también en tantos operadores de caridad de hoy. En esta forma de vida escandalosamente evangélica, la Iglesia encuentra el puerto seguro en el cual atracar y del cual partir para forjar vínculos con la gente de todos los pueblos, buscando en todas partes las huellas del Espíritu y ofreciendo lo que ha recibido por gracia. Y aquí la realidad más pura de la Iglesia. Aquí escribió Bernanos, la Iglesia de los Santos, añadiendo que todo este gran aparato de sabiduría, de fuerza, de disciplina elástica, de magnificencia y majestad no es nada en sí mismo si la caridad no lo anima. Me gusta ensalzar esta perspicacia francesa, genio creyente y creador, que ha afirmado estas verdades a través de multitud de gestos y escritos. San Cesario de Arles decía, si tienes caridad tienes a Dios, y si tienes a Dios, ¿qué te falta? Pascal reconocía que el único objeto de la Escritura es la caridad y que la verdad sin la caridad no es Dios y es su imagen y un ídolo al que hay que amar, al que no hay que amar ni adorar. Y San Juan Casiano, que murió aquí, escribió que todo, incluso lo que se estima útil y necesario, vale menos que aquel bien que es la paz y la caridad. Non siamo chiamati a rimpiangere i tempi passati. Por eso es bueno que los cristianos no seamos los segundos para ninguno en cuanto a la caridad y que el Evangelio de la caridad sea la carta magna de la pastoral. No estamos llamados a añorar los tiempos pasados ni a redefinir una relevancia eclesial. Estamos llamados a dar testimonio, no a abordar el Evangelio con palabras, sino a darle carne, no a cuantificar la visibilidad, sino a gastarnos en gratitud creyendo que la medida de Jesús es el amor sin medida.
da un porto all'altro, enseñaba que per adempio San Pablo, el la apóstol de legge los di gentiles, Cristo que pasó buena occorre parte de su portare vida en las gli rutas del uomini Mediterráneo, de un appresso gli altri, puerto a otro, i enseñaba fratelli que vescovi. para cumplir la ley de Cristo debemos llevar las cargas los unos de los otros. Non carichiamo di peso le persone, ma alleviamo le loro fatiche in nome del Vangelo. Queridos hermanos, obispos, no agobiemos a las personas con cargas, sino aligeremos sus fatigas en nombre del Evangelio de la Misericordia, stanca e ferita. para distribuir con alegría el consuelo de Jesús a una humanidad cansada y herida. Una riunione di prescrizioni. La Chiesa sia porto di speranza. Una reunión de prescripciones, que la Iglesia sea un puerto de esperanza para los desplazados. La Chiesa sia porto di ristoro. Que la Iglesia sea un puerto de consuelo, donde la gente se sienta animada a navegar por la vida con la fuerza incomparable de la alegría de Cristo. Todos, todos, todos están invitados. Esto me lleva a la última imagen, la del faro. Este ilumina el mar y permite ver el puerto. Il mare fa vedere il porto. ¿Cuáles estelas de luz pueden orientar el rumbo de las iglesias mediterráneas? Pensando en el mar que une tantas comunidades creyentes diferentes, pero que podemos reflexionar sobre rutas más sinérgicas, quizá incluso considerando la oportunidad de una conferencia de obispos mediterráneos. Que permita más posibilidades de intercambio y que dé mayor representatividad eclesial a la región. Pensando también en el puerto y en el tema migratorio, podría ser fructífero trabajar con una pastoral específica, aún más coordinada, de manera que las diócesis más expuestas puedan asegurar una mejor asistencia espiritual y humana a las hermanas y hermanos que llegan necesitados. El faro en este prestigioso edificio que lleva su nombre me hace finalmente pensar sobre todo en los jóvenes. Ellos son la luz que señala el rumbo futuro. Marsella es una gran ciudad universitaria que alberga 4 campus. De los aproximadamente 35.000 estudiantes que acuden a ellos, 5.000 son extranjeros. Qué mejor lugar para empezar a construir relaciones entre culturas que la universidad. Allí los jóvenes no se dejan cautivar por las seducciones del poder, sino por el sueño de construir el porvenir. Que las universidades mediterráneas sean laboratorios de sueños y astilleros de futuro, donde los jóvenes maduren encontrándose, conociéndose y descubriendo culturas y contextos cercanos y diferentes al mismo tiempo. Así se rompen prejuicios, se curan heridas y se evitan retóricas fundamentalistas, los fundamentalismos que hoy están tan de moda. Si queremos que se dediquen al Evangelio y al alto servicio de la política, es necesario ante todo que seamos creíbles, olvidándonos de nosotros mismos, libres de autorreferencialidad, dedicados a gastarnos sin descanso por los demás. La educación concierne a todas las edades, ya desde niños, a mezclarse con los demás se pueden superar muchas barreras y prejuicios, desarrollando la propia identidad en un contexto de enriquecimiento mutuo. Fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, el desafío es también el de una teología mediterránea.
La teología debe ser radicata nella vita, ¿eh? La teología debe estar enraizada en la vida. La oratoria no funciona, ¿eh? Y questa è la sfida, è una teologia mediterranea. Una teología mediterránea. Que sviluppi un pensiero aderente al real. Que desarrolle un pensamiento adherido a la realidad. In grado di unire le generazioni legando memoria e futuro. Y no solo del dato técnico, capaz de unir a las generaciones vinculando memoria con futuro y de promover con originalidad el camino ecuménico entre cristianos, así como el diálogo entre creyentes de distintas religiones. Es bueno aventurarse en una investigación filosófica y teológica que, recurriendo a las fuentes culturales mediterráneas, restituya la esperanza al hombre, misterio de libertad que está necesitado de Dios y del otro para dar sentido a su existencia. También es necesario reflexionar sobre el misterio de Dios que nadie puede pretender poseer ni dominar, y que de hecho debe sustraerse a todo uso violento e instrumental, conscientes de que la confesión de su grandeza presupone en nosotros la humildad del que busca. Queridos hermanos y hermanas, estoy contento mi ha invitato a visitare Francia. De estar aquí. Y me ha detto così, ma è importante che venga a Marsiglia. Y el presidente me invitó a visitar Francia y me dijo, lo importante es que venga a Marsella. Vi ringrazio per la vostra pazienza. Les agradezco su paciente escucha y su compromiso. Siate mare di bene. Sigan adelante, sean un mar de bien para hacer frente a la pobreza de hoy con una sinergia solidaria. Sean un puerto acogedor para abrazar a los que buscan un futuro mejor. Sean un faro de paz para quebrantar mediante la cultura del encuentro los oscuros abismos de la violencia y de la guerra. Gracias. Hemos escuchado este amplio discurso del Papa Francisco por el que él mismo agradeció la paciencia por haber sido escuchado. Numerosos los temas. El Papa concluyó invitando y animando a los presentes, obispos y autoridades civiles, a hacer un mar de bien para hacer frente a la pobreza de hoy con una sinergia solidaria, dijo. Sean un puerto acogedor para abrazar a los que buscan un futuro mejor. Sean un faro de paz para quebrantar, mediante la cultura del encuentro, los oscuros abismos de la violencia y de la guerra. Grandes aplausos ha recibido este amplísimo discurso, dividido en 3 partes, en la que el Papa pidió que el Mare Nostrum no se convierta en un mare de morte, de muerte, donde el faro los oriente y los pueblos que se acercan a las orillas del Mediterráneo se unan. En conclusion de cette matinée, au nom de tous les participants à ces rencontres méditerranéennes, je le fais en présence du président de la République française, que je remercie beaucoup de sa présence, du ministre de l'Intérieur, de la ministre de la Ville, des autres ministres. Es ahora el momento del agradecimiento de Monseñor Éric de Moulin-Benfort, arzobispo de Reims. De la métropole et de tous les responsables et politiques et sociaux qui sont ici réunis. Monsieur le Président de la République, Madame, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les hautes autorités, vous avez... Está agradeciendo la presencia del Santo Padre en la conclusión de la tercera edición de los encuentros mediterráneos. A nous qui avons participé à ces rencontres méditerranéennes. Et vous pourrez en quelque sorte en être les garants et nous interroger sur la manière dont nous les mettons en œuvre, nous les évêques qui avons été réunis ici, et puis aussi les jeunes que le pape a appelé, comme nous l'avons entendu, à être des phares. Se trata del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, quien explica al Papa los trabajos que han realizado. Au terme de ces troisième rencontres méditerranéennes, a attiré fortement l'attention sur ces journées, l'attention des croyants catholiques, mais aussi de tous les hommes et femmes de bonne volonté.
donde se ha prestado atención a los hombres y mujeres de buena voluntad y a las situaciones que viven. Et nous sommes nombreux à savoir ici ce que signifie la parabole que le Seigneur Jésus a développée à partir de là. En tout cas, nous recevons de vous une sorte de priorité de réflexion et d'action pastorale, un vif encouragement et une sorte d'exigence à prendre au sérieux ce que notre Está hablando de las exigencias de la acción pastoral. et à vivre. Je me permets de me laisser guider par Jean Giono, un grand écrivain français, qui fut un chantre aussi de la Provence et de la Méditerranée. Il écrivait « Cette mer ne sépare pas, elle unit ». Considérer ensemble la Méditerranée... Donde mirar juntos el Mediterráneo, contemplar lo que la geografía natural y humana, así como la historia desde la antigüedad hasta nuestros días, nos han enseñado y nos lleva a todos a reconocernos como herederos, y luego como comprometidos en relaciones de fuerza que deben transformarse en relaciones de fraternidad. Y finalmente nos invita a entender nuestro destino humano como un viaje hacia la patria de la vida plena de todos y para todos. Está manifestando el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Là, dans ces civilisations, a commencé l'histoire d'Abraham. Et nous avons compris ici qu'il y avait une sorte d'histoire de la liberté juive, d'histoire juive de la liberté, comme il y a une histoire grecque de la liberté, une histoire juive de l'espérance aussi, comme il y a une histoire grecque de l'espérance, et sans doute aussi y a-t-il une histoire arabe ou africaine de la liberté et de l'espérance. Está enumerando los países que se asoman y la esperanza de se conjoindre en quelque sorte. A la que tienden. Ainsi Jean Giono a-t-il écrit « Tel vallon au nord de Sainte-Victoire semble avoir été décrit par Simbad le marin. Ce laboureur est dans Théocrite ou dans Virgile, ce piégeur de Grive est dans l'histoire arabe de Tabari. » Cet héritage habite nos manières de vivre notre foi ou notre religion. Nous le comprenons mieux aujourd'hui, nous, évêques catholiques, avec les églises au service desquelles es todo una gran fuente de emoción. Ces héritages millénaires à la suite des pères de l'Église, afin contemplar este mar que forma parte de la historia de la humanidad. Aucun héritier ne peut s'approprier de tels héritages. Chacun ne les reçoit que pour les partager. Que transmettront nos générations? Nos pays ont aussi profité de la mer Méditerranée et des rapports qu'elle permettait entre ces différentes rives pour établir des rapports parfois de domination avec d'autres peuples. Y recordando a Giono, a los pueblos de sus orillas, aunque de razas diferentes, de religiones opuestas, les impone los mismos gestos. Sí, porque como dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, no debemos olvidar que el mar Mediterráneo ha sido y sigue siendo un lugar de destinos personales. Es fuente de emociones estéticas, sí, reserva de alimentos y productos, y forma parte de la larga historia de la humanidad. En efecto, miles, millones de personas se han jugado la vida en el mar Mediterráneo o en las orillas, para el bien o para el mal, para avanzar hacia una mayor felicidad, libertad, vida, alegría, o para caer en la desesperación o en la muerte. La conscience des fautes commises les uns contre les autres et œuvrer pour leur apaisement. Les mémoires sont blessées, nos églises devaient être, sont déjà en partie des lieux de lumière et d'apaisement. Il y a de l'orgueil et du mépris, de l'humiliation et du ressentiment. Puissions-nous nous rencontrer. Millones de personas, como hemos dicho, se han jugado la vida aquí. Nosotros los cristianos, dijo junto con muchos otros, no podemos mirar sus olas sin pensar en todos los que han confiado en ella, desde Ulises hasta los que hoy pretenden abandonar su país. Mais la contempler nous fait comprendre surtout que la vie terrestre est une traversée vers la patrie. Giono, une dernière fois, au peuple de ces rivages, bien que de races différentes, de religions opposées. Según la religión o la falta de religión, entendemos de manera diferente la eternidad a la que están llamados los seres humanos, dijo también. Pour aller vers plus de bonheur, de liberté, de vie, de joie,
ou pour tomber dans le désespoir. Estas concepciones determinan Vous l'avez rappelé très asimismo sincèrement, ciertas maneras de entender la vida terrenal y las beaucoup d'autres. responsabilidades de cada uno. Sans penser à tous ceux et toutes celles qui se sont Queremos confiés intentar à abrir Dieu nuevos depuis horizontes, Saint-Paul, los qu'on nuestros, entendait hier soir, a los demás, jusqu'à celles et ceux qui para que cherchent las aujourd'hui esperanzas sean à quitter leur compartidas pays. por el mayor número posible de La personas, Méditerranée est avant tout une mer para que el commune. Mediterráneo se convierta en un Elle s'offre mosaico à qui de l'aborde esperanza, comme une promesse ou comme une menace ou un donde tombeau. todos, como Il nous prenda y revient à promesa nous de para nous todos los entraider pueblos, fraternellement se ayuden pour que mutuamente chacune de ceux qui l'abordent a buscar aquel que es más grande de lo que podemos imaginar. pour toujours qu'il porte et qu'il est lui-même. Hier soir, dans le moment très émouvant que nous avons vécu, que vous nous avez permis de vivre, très Saint-Père, vous nous avez engagés a Santo Padre, en nombre de los obispos presentes, asociándome a los jóvenes que están trabajando o que han trabajado con nosotros estos días, y a todos aquellos a quienes representamos juntos, gracias por llamarnos con tanta fuerza a dejar atrás nuestros respectivos problemas, a centrarnos en nuestra supervivencia común y a mirar hacia el mar y los horizontes a los que nos conduce. Nous qui avons participé à ces rencontres, essayer d'ouvrir nos horizons les uns aux autres pour que l'espérance soit partagée par le plus grand nombre, pour que la Méditerranée devienne la mosaïque de l'espérance que... Mosaico de esperanza, que el Mediterráneo se convierta en un mosaico de esperanza. Mutuellement à chercher celui qui est plus grand qu'il ne se puisse penser. Très Saint-Père, permettez-moi, au nom des évêques présents, en m'associant aux jeunes qui ont travaillé avec nous pendant ces journées, agradece al Papa la oportunidad por haber trabajado entre ellos los obispos junto a los jóvenes estos días. De ces journées, je remercie spécialement le cardinal Bassetti ici présent, mais durante estos días con el cardenal Bassetti. Bien voulu participer à ces journées. Et permettez-moi de remercier le cardinal Jean-Marc Aveline, le diocèse de Marseille. Agradece también al cardenal de Marsella que habló para darle la bienvenida al Papa. Les équipes formidables qui ont été mobilisées pour porter, pour penser, pour imaginer et conduire ces moments avec toute une pédagogie très intéressante et très stimulante. Leur ténacité, leur exigence, leur créativité, tout cela a contribué à notre joie pendant ces jours. Et puis très Saint-Père, merci vraiment de nous appeler avec tant de force. Muchas gracias, Santo Padre. Problématiques respectives, toujours un peu tournées vers notre survie aux uns et aux autres. Merci de nous engager à regarder vers la mer et vers les horizons. Por haberles hecho ver que hay que mirar más allá de las propias problemáticas. Nous rejoignons le vaste monde, l'humanité entière en route vers sa destinée ultime. Le Seigneur, nous le savons ici à Marseille, a través de él, dice, dejando atrás a nosotros mismos, nos unimos al vasto mundo, a la humanidad entera, en camino hacia su destino final. El Señor, como sabemos aquí en Marsella, se une a sus amigos embarcados sobre las olas. De corazón, Santo Padre, acaba de decir el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, le doy las gracias. Bonjour, je me présente, je suis Diana, libanaise, résidente à Marseille. Et donc je voudrais offrir aujourd'hui un cadeau au Saint-Père, et à Marseille précisément, qui m'a accueillie durant ces années. Donc c'est un chant syriaque. Una joven libanesa con la estola, con los cedros del Líbano. Se refiere al Papa, se dirige. Et donc la musique que vous allez entendre, elle est inspirée des deux rites orientaux. Y presenta la música que escucharán. Slumlich
مريم ملي الطيبوت موينا عميخ بارخ طوات بنيسي ومبارخ في رود كرسخ موران يشوع شيحو شلملخ مريم ملي الطيبوت موران عميخ بارخ طوات بنيسي ومبارخ في رود كرسخ موران يشوع شيحو مرت مريم إمي ضلوه اتكشف حلوفي احنا نحطوي مرت مريم إمي ضلوه اتكشف حلوفي احنا نحطوي مرت مريم إمي ضلوه اتكشف حلوفي احنا نحطوي وشو بشاطو موتان 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 El Papa agradece la canción de esta joven libanesa llena de amor hacia el pastor de toda la iglesia. Como hemos dicho anteriormente, el Papa saludará a todos los obispos y luego tendrá un encuentro privado con el presidente Emmanuel Macron. Se tomarán la fotografía de recuerdo, se intercambiarán los dones. Luego su santidad, a primeras horas de esta tarde, después de las 4 de esta tarde, celebrará la Santa Misa y 2 horas y algunos minutos después tendrá lugar la ceremonia de despedida.